Imagina si este cohete no existiera, la Estación Espacial Internacional que conocemos no estaría aquí. Durante 60 años, los humanos han estado volando al espacio utilizando este diseño de cohete, que no ha cambiado mucho desde la Guerra Fría. Es una ingeniería increíble creada por un hombre que primero falló en construir un misil nuclear, pero luego hizo un cohete que orbita la Tierra. Esa es la historia del cohete Soyuz de Rusia. La evolución del cohete Soyuz. El cohete Soyuz tiene sus orígenes en mediados de la década de 1950 y en la carrera armamentística nuclear de la era de la Guerra Fría. La Unión Soviética tenía una ventaja aterradora sobre Estados Unidos, habiendo desarrollado el primer misil balístico intercontinental del mundo, el Ra-7. Al estilo típico soviético, las ojivas nucleares de la nación eran excesivamente grandes y pesadas, con un peso de más de 3.000 kilogramos. En consecuencia, requerían un sistema de cohete igualmente robusto para transportarlas a través del océano y causar estragos en América, una tarea nada fácil. Sin embargo, hubo un hombre dispuesto al desafío. Sergei Korolev, uno de los padres fundadores del vuelo espacial humano y el genio detrás de los triunfos consistentes del programa espacial soviético sobre los estadounidenses hasta su muerte prematura en 1966. Korolev necesitaba un diseño que maximizara la potencia y la eficiencia en la ruta de vuelo más larga para llegar a Estados Unidos. Para lograr esto, el Ra-7 empleó un proceso conocido como estajín de cohete. Si bien el concepto de cohetes de múltiples etapas se remonta al siglo XIV en China, los soviéticos lo llevaron un paso más allá con el estajín paralelo de cohetes, una teoría desarrollada en 1947 por Mikhail Tikhon-Rabov e implementada por primera vez en el Ra-7. A diferencia del estajín secuencial tradicional, donde los cohetes están apilados en serie, el estajín paralelo implicaba ejecutarlos uno al lado del otro. El diseño de Korolev presentaba 4 propulsores laterales de primera etapa eyectables que rodeaban al propulsor central de segunda etapa. Dado que la atmósfera terrestre es más densa a altitudes más bajas y se adelgaza a altitudes más altas, la máxima propulsión solo era necesaria para la primera parte del viaje. Una vez logrado esto, los motores del propulsor se convertían en peso muerto redundante y eran eyectados, un proceso conocido como estajín. A diferencia del estajín secuencial, donde la primera etapa soporta el peso de la segunda etapa, el estajín paralelo permitía que el motor de la segunda etapa quemara durante todo el ascenso, eliminando el peso muerto. El mecanismo de estajín del Ra-7 involucraba 4 propulsores adicionales, esencialmente tanques de combustible con motores, suministrando propelente a los 5 motores en el despegue. Una vez que los tanques externos se agotaban, eran eyectados, dejando un quinto tanque de combustible en el centro para alimentar al motor de la segunda etapa restante hasta alcanzar la velocidad deseada. Lo que diferenciaba al Ra-7 era su elegante técnica de separación de propulsores. En lugar de desprenderse pasivamente, una ráfaga de gas impulsaba los propulsores hacia afuera en una maniobra sincronizada de voltereta hacia atrás, resultando en una perfecta formación de cruz conocida como la cruz de Korolev. Aunque cada propulsor parecía contener 4 motores, esto no era así. El motor Road 107, junto con su compañero cercano, el Road 108, fueron obra del ingeniero soviético Valentin Glushko. Estos motores presentaban un motor cohete con 4 cámaras de combustión y toberas separadas, un diseño destinado a equilibrar potencia y estabilidad, un desafío al tratar con cámaras de combustión más grandes. La solución de Glushko, adoptada en la década de 1950, resultó ser muy exitosa. El Ra-7 pasó por su primera campaña de lanzamiento de prueba en 1957, colocando con éxito una carga útil en el espacio. Sin embargo, su efectividad para devolver de manera segura la cabeza de guerra simulada era limitada, una característica esencial para un arma de destrucción masiva. Además, la compleja preparación requerida para el lanzamiento significaba que tomaba entre 8 y 12 horas poner el cohete en el aire, un retraso significativo en caso de una crisis nuclear real. A pesar de sus deficiencias como máquina de guerra, el liderazgo soviético reconoció rápidamente el potencial del Ra-7 como una nave espacial. La era del Sputnik, pioneros en la exploración orbital. El cohete orbital inicialmente exitoso en la historia humana fue llamado Sputnik en la Unión Soviética. A pesar de conceptos erróneos comunes, Sputnik en ruso simplemente significa satélite, abarcando tanto cuerpos orbitales artificiales como naturales, incluyendo la luna de un planeta. El cohete Sputnik, esencialmente un misil R-7 con una cofia de carga útil en lugar de una ojiva nuclear,
albergaba una esfera de metal pulido con 4 antenas de radio. El 4 de octubre de 1957, el Sputnik 1 logró la órbita terrestre baja, marcando el inicio de la carrera espacial. Mientras los estadounidenses se apresuraban por alcanzarlos, los soviéticos mantenían un ritmo rápido. El Sputnik 2, lanzado el 3 de noviembre de 1957, llevaba al desafortunado perro Laika, el primer ser vivo de la Tierra en ingresar al espacio exterior, aunque trágicamente también se convirtió en el primer terrestre en perecer allí. El Sputnik 3, lanzado en mayo de 1958, desplegó el objeto en órbita, alcanzando alturas de 1863,62 kilómetros sobre la superficie. Después de esto, el Sputnik Ra-7 recibió actualizaciones, incluida una tercera etapa equipada con un motor más pequeño, lo que permitió misiones a la Luna. Luna 1, lanzada el 2 de enero de 1959, tenía como objetivo ser el primer impacto lunar, aunque falló. Sin embargo, se convirtió en el primer objeto creado por el hombre en aventurarse más allá de la órbita terrestre. Más tarde, en 1959, Luna 2 logró el primer impacto lunar intencional, seguido por Luna 3, que capturó la primera fotografía de la cara oculta de la Luna. El hito histórico del programa Vostok. Sergei Korolev y su equipo indudablemente lograron hitos notables en sus 2 primeros años de exploración espacial a través de la mejora continua del diseño del cohete R-7. Sin embargo, esto fue solo el comienzo. En 1960, el inicio del programa Vostok señaló el esfuerzo sincero de la Unión Soviética por enviar un humano al espacio. El cohete Vostok, que utilizaba el mismo propulsor R-7 pero con una tercera etapa extendida para aumentar la capacidad de combustible y un motor más potente para manejar cargas útiles de hasta 4 toneladas métricas, representaba un avance significativo. La carga útil principal era una cápsula de tripulación compacta, cuyo diseño estaba inspirado en el satélite espía Zenit. El 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin hizo historia al viajar en un cohete Vostok, convirtiéndose en el primer humano en aventurarse al espacio y orbitar la Tierra. Es importante enfatizar la notable rapidez con la que Korolev y su equipo avanzaron en el programa de cohetes soviéticos a fines de la década de 1960. Ya habían desarrollado una versión interplanetaria del cohete R-7, llamada Molniya, que significa rayo. Si bien la etapa principal y los propulsores laterales permanecieron sin cambios desde el diseño del R-7, la tercera etapa recibió mejoras, con un motor de 4 cámaras de combustión más potente similar a los motores de los propulsores pero ajustado para un mejor rendimiento en el vacío del espacio. Además, se agregó una nueva cuarta etapa al R-7, equipada con un motor de cohete de ciclo cerrado capaz de reiniciarse en el espacio. Este avance permitió que las cargas útiles alcanzaran órbitas de transferencia hacia Marte o Venus. Entre 1960 y 1965, los cohetes Molniya lanzaron varias sondas y aterrizadores hacia Marte, Venus y la Luna. A pesar de que ninguno logró completamente sus objetivos, recopilaron datos valiosos. Especialmente, la Venera 3 se convirtió en el primer objeto creado por el hombre en alcanzar Venus, pero perdió el contacto con la Tierra antes del impacto. El legado del programa de cohetes Soyuz. En 1966, un momento significativo se desarrolló para el programa espacial soviético. Este año marcó el inicio del programa de cohetes Soyuz, junto con el lamentable fallecimiento de Sergei Korolev. La nave espacial Soyuz, diseñada para la exploración espacial avanzada de la Unión Soviética, contaba con capacidades y tamaño mejorados en comparación con las cápsulas de tripulación anteriores. Compuesta por 3 segmentos principales, un módulo orbital con puerto de acoplamiento, un módulo de reentrada aerodinámica y un módulo de servicio que albergaba sistemas de energía y propulsión, el Soyuz permitía misiones extendidas en órbita terrestre baja, acoplamiento de naves espaciales e incluso sobrevuelos lunares, aunque esto solo fue conceptualizado, no intentado. Utilizando la familiar configuración del propulsor Ra-7 de misiones anteriores, el Soyuz pasó por pruebas iniciales, enfrentando varios contratiempos, incluidos vuelos de prueba no tripulados fallidos y accidentes trágicos durante lanzamientos tripulados. A pesar de estos desafíos, los soviéticos continuaron con las misiones tripuladas, resultando notablemente en el desafortunado fallecimiento de Vladimir Komarov debido a malfunciones técnicas. Esta era señaló un punto de inflexión para los esfuerzos espaciales soviéticos. Aunque inicialmente estaban adelantados con el diseño del Ra-7, enfrentaron una competencia creciente de los programas Gemini y apoyo estadounidenses.
Sin embargo, los soviéticos persistieron, refinando el Soyuz en un medio confiable para transportar tripulaciones a la órbita terrestre baja. Para 1973, la variante Soyuz U, con una potencia de motor mejorada, surgió como un robusto caballo de batalla, sirviendo durante más de 4 décadas hasta su retiro en 2017. Durante sus años de producción más activos, la Unión Soviética utilizó cohetes Soyuz para desarrollar varias estaciones espaciales, incluida la icónica Mir, y contribuir a la Estación Espacial Internacional. El Soyuz siguió siendo fundamental como el principal medio de transporte de tripulaciones a la ISS, manteniendo su estatus como el vehículo espacial más utilizado en la historia con más de 1900 lanzamientos. A pesar de las actualizaciones incrementales, la variante Soyuz 2 conserva en gran medida el diseño original del Ra-7, demostrando la duradera destreza de Rusia en vuelos espaciales. Sin embargo, los últimos años han visto relaciones tensas entre Rusia y las naciones occidentales, marcando un alejamiento de la cooperación de larga data que caracterizó las misiones Soyuz. Gracias por mirar.